Bienvenidos nuevamente al presente cursado. En esta oportunidad vamos a hablar de sanción directa. ¿En qué caso corresponde aplicarla? ¿Quién es el encargado de hacerlo? ¿Cómo es el procedimiento para llevarla a cabo? Precisamente el artículo 50 de la ley 12521 señala que por falta leve el superior que constate la falta podrá aplicar sanción de reconvención escrita, apercibimiento simple o apercibimiento agravado. Es decir, ya el artículo 50 nos va a señalar, en primer lugar, que la sanción directa corresponde en caso de falta leve, ya que sabemos que por falta grave lo que corresponde iniciar es un sumario administrativo para poder luego sancionar. También nos va a señalar que el que tiene que aplicar la sanción directa es el superior que constate la falta. Cuando hablamos de superior nos referimos, o puede ser al superior por jerarquía, superior por antigüedad o superior por cargo. Y tercero, señala cuál es la medida disciplinaria que se le puede aplicar. Reconvención escrita, apercibimiento simple y apercibimiento agravado. Bien. Esto nos dice el artículo 50. Esto está reglamentado valga la redundancia, en el decreto reglamentario 461 del año 2015, donde se va a establecer cuál es el procedimiento de sanción directa. Precisamente este decreto reglamentario comienza diciendo que es competente para aplicar sanción directa el superior que constate la falta. El superior que comprueba la falta cometida por un subordinado deberá aplicar sanción directa para el caso de que no sea necesario iniciar otra investigación. Fíjense, seguidamente el decreto señala la obligación que tiene el superior que constata la falta de sancionar. Tal es así que expresamente señala que si un superior no actúa, o sea, al constatar una falta no sanciona, incurre en falta grave. Encuadra esa conducta omisiva en lo que sería el artículo 43, inciso E y 43, inciso K. Fíjense las consecuencias gravosas que trae para aquel superior que advirtiendo, constatando el hecho, la falta administrativa leve de ese empleado y no actúa en consecuencia, estaría incurriendo en este tipo de falta. Además, es importante señalar que uno de los deberes que tenemos como empleado policial, el artículo 23 de la ley, señala que uno de los deberes es justamente ejercer las facultades disciplinarias. Por lo tanto, aquel que, advirtiendo que un subordinado está realizando un hecho que no corresponde, está cometiendo una falta administrativa, tenemos que siempre actuar conforme a la reglamentación. Bien, ¿qué dice o cómo continúa ese decreto reglamentario? Dice que el superior, o constatada la falta, el superior deberá convocar dentro de las 24 horas al infractor para que lleve a cabo o que realice un descargo en forma verbal. Acá es importante señalar que lo que hace el decreto es establecer el plazo para la convocatoria, un plazo de citación del empleado, que dice convocará dentro de las 24 horas. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que la citación es dentro de las 24 horas de haberse constatado el hecho. La audiencia en sí, esa audiencia de descargo, puede llegar a, si bien la ley no establece, el reglamento no establece un plazo preciso, la misma entendemos que debería realizarse dentro de un plazo razonable de 4 o 5 días. ¿Por qué decimos dentro de un plazo razonable? Primero, porque si estamos en sanción directa, el plazo no puede ser muy extenso. Y segundo, tiene que haber un plazo prudencial de manera de permitirle al superior que va a sancionar poder recabar los antecedentes de ese empleado. ¿Qué antecedentes? Y saber, por ejemplo, si ya fue sancionado con anterioridad para saber si no se incurre en reincidencia.
Sabemos que la reincidencia se da cuando el empleado tiene 2 sanciones anteriores y vuelve a cometer un hecho posible de sanción, leve estamos hablando, dentro de un plazo de 6 meses. En este caso, si ese superior advierte que se estaría en presencia de una reincidencia, tiene que elevar las actuaciones al sumario administrativo para que se confeccione, se inicie una información sumaria conforme a lo que señala el artículo 57 de la ley. ¿Por qué? Porque la reincidencia se investiga mediante información sumaria. Por lo tanto, de ahí la necesidad de que haya un plazo prudencial para que ese sancionante pueda recabar los antecedentes del empleado, llamando al D1, a división personal, al lugar de prestación de servicios del empleado. Asimismo, va a necesitar de esos antecedentes del empleado para saber si puede aplicar, por ejemplo, reconvención, porque el artículo 47 dice que si ya el empleado fue sancionado con reconvención, no puede ser sancionado con la misma sanción dentro de un plazo de 3 meses. En ese caso, la sanción a aplicar sería de apercibimiento simple. Bien, quedó claro entonces, el plazo de 24 horas es para llevar a cabo la citación, citación donde se le va a hacer saber al empleado cuál es el motivo de la misma, en qué lugar se lo cita, para llevar a cabo el descargo. Hecha la citación, llegado el día de la audiencia, se escucha al empleado, hace el descargo pertinente, y luego de escuchado ese descargo pertinente es donde ese superior va a tomar definitivamente su decisión de aplicar o no la sanción. Dependerá si ese argumento brindado por el empleado es suficiente o resulta insuficiente como para eximirlo de responsabilidad, se sigue adelante con este procedimiento de sanción directa. Supongamos que decide entonces, luego de escuchado, se mantiene el superior en aplicar la sanción, se labra un acta, en esa acta debe constar los datos del infractor, los datos del sancionante, describir el hecho que motiva toda esta situación, determinar cuál sería el artículo con su inciso que estaría violando con esa conducta el empleado, los fundamentos de la sanción, dejar lógicamente asentado si efectuó cuál fue el descargo del empleado o si se negó a hacerlo o no se presentó. Y luego determinar cuál es la medida disciplinaria que se adopta. Ya dijimos que puede ser reconvención escrita, apercibimiento simple o apercibimiento agravado. Y finalmente se deberá dejar constancia también en ese acta de infracción, esa acta de sanción directa, de que se le da a conocer al empleado que tiene 3 días para interponer recurso. Esa acta se envía a división personal, a el departamento personal y también a la Secretaría de Control para sus registros pertinentes. Es importante señalar que el decreto reglamentario estableció lo que se denomina pena alternativa. ¿Qué es la pena alternativa? La pena alternativa podemos decir que es aquellas actividades de reparación o de integración social que puede pedir el empleado que va a ser sancionado a los fines de dejar sin efecto la medida disciplinaria. Esa pena alternativa puede consistir en trabajos de reparación o de mantenimiento de la dependencia policial, trabajos de reparación o de mantenimiento de un vehículo o de un mobiliario, trabajos de documentación, de archivo en la dependencia o ofrecerse a custodiar edificios públicos. Cualquiera de esas actividades son las denominadas penas alternativas, trabajos alternativos que puede solicitar el empleado. Hay que aclarar que ese trabajo debe realizarse
en horas francas, no son remunerados, tienen un plazo de duración, no puede excederse de 4 horas diarias ni de 8 horas semanales, como tampoco puede extenderse de 30 días. Y es importante señalar de que solamente puede ser pedido por aquel empleado que va a ser sancionado con reconvención escrita o apercibimiento simple. Aquel que va a ser sancionado con apercibimiento agravado, el reglamento señala que no puede solicitar esta pena alternativa. Por último, y acá también resulta importante por qué es necesario recabar los antecedentes, porque el reglamento señala que este beneficio de pena alternativa no se podrá aplicar a aquel empleado que ya ha sido beneficiado con este instituto en el plazo de 5 años anteriores a la fecha de su solicitud. Por eso también es importante que el sancionante pueda recabar todos esos antecedentes ante la posibilidad de que el empleado le solicite pena alternativa, ver si no fue beneficiado con ello en el plazo que establece la ley. Por último, dijimos que la sanción directa puede interponerse recurso. El plazo para interponer el recurso es de 3 días. Esto también está regulado, está reglamentado en el decreto 461. Se interpone el recurso dentro de los 3 días. Ese recurso se interpone ante el superior que aplicó la sanción. Pero acá hay una novedad. Ese superior lo único que va a hacer es recibir y analizar el aspecto formal de esa presentación, de ese recurso. Es decir, si está dentro de los 3 días, si el recurso es fundado, si tiene sustento como para llegar a un buen puerto, si se fijó domicilio legal, si hay pruebas que presenta el empleado. Reitero, lo único que hace el superior es analizar el aspecto formal. Tiene 2 días para realizarlo y luego de ello, si le da curso, lo eleva al director general de quien depende el sancionado. El director general de quien depende el sancionado es la autoridad que va a resolver el recurso. Es decir, si el empleado pertenece a la comunitaria, lo va a resolver el director de la comunitaria. Si es de las PAT, el director de las PAT. Si es de seguridad vial, el director de seguridad vial. Si trabaja en una unidad regional, el jefe de unidad regional. Ellos son la autoridad que va a resolver el recurso que se presenta por sanción directa. Esa autoridad va a tener 10 días para resolverlo. En el caso de que esa resolución mantenga la sanción, el empleado va a poder interponer lo que se denomina el recurso de apelación. Ese recurso de apelación va a tener un plazo de 5 días hábiles. Recuerden que en el ámbito administrativo los plazos de días siempre son hábiles, desde el momento contados a partir de la notificación. Va a tener 5 días para presentarlo. Y la resolución de ese recurso de apelación va a quedar en manos del ministro de Seguridad o de la autoridad que designe para resolverlo. Resuelto este recurso de apelación, queda agotada la vía administrativa. Muy bien, recuerden realizar el trabajo práctico que sigue en este video a los fines de contar con una nota de concepto. Gracias.